En la prisa del día a día, muchas veces convertimos nuestras oraciones en un hábito automático, repitiendo palabras sin reflexionar si realmente estamos conectándonos con Dios. ¿Sabías que existe una manera bíblica de orar que puede transformar por completo tu vida espiritual? Es algo sencillo, pero al mismo tiempo profundo, capaz de cambiar tu relación con el Creador de una forma que quizás nunca imaginaste. Descubramos juntos lo que la Biblia enseña sobre cómo debemos hablar con Dios. Puede que al final te des cuenta de que ajustar pequeños detalles en tu oración puede marcar una gran diferencia en tu camino de fe. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta importante. ¿Confías en Dios? Si tu respuesta es sí, escribe en los comentarios: confío en ti, Dios. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha este momento para suscribirte. Así estarás al tanto de todo el contenido que puede ayudarte a fortalecer tu fe y tu conexión con Dios. La comunicación con Dios es uno de los actos más importantes de la fe cristiana, pero no siempre comprendemos su profundidad. Orar va mucho más allá de recitar palabras bonitas o presentar una lista de peticiones. Es una oportunidad para abrir el corazón y construir una relación verdadera con el Señor. Desde el principio de las Escrituras vemos que Dios siempre ha buscado una relación genuina con el ser humano. Una conexión que nace de un corazón sincero y obediente. No se trata de un ritual vacío, sino de una conversación que refleja nuestro deseo de alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. Un ejemplo de esto está en las palabras de Jesús, en el libro de Mateo. Él advierte sobre la forma superficial de orar, cuando el objetivo es simplemente impresionar a las personas. Dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. Esto nos enseña que Dios no se impresiona con discursos largos o elocuentes, sino con la sinceridad que viene del corazón. Orar no se trata de lo que las personas a nuestro alrededor piensan de nosotros, sino de nuestra intimidad con Dios, quien ve lo que está escondido en nuestro interior. Hablar con Dios también es un reflejo de nuestra dependencia de Él. Cuando nos arrodillamos y oramos, estamos reconociendo que necesitamos de su cuidado y dirección. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de Moisés, quien intercedió por el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Él se presentó ante Dios con sinceridad, implorando misericordia cuando el pueblo había pecado. Esta historia, registrada en Éxodo 32, nos recuerda que Dios valora las oraciones hechas con honestidad y fe, incluso en momentos de gran desafío. Moisés confió en el carácter justo y misericordioso de Dios, y su oración nos enseña el poder de interceder con humildad. Otro ejemplo inspirador es el de Ana, una mujer que oró con toda su alma pidiendo un hijo. Su oración, descrita en 1900 Samuel, no fue decorada ni ensayada, sino que nació de un corazón lleno de dolor y esperanza. Ana derramó su alma delante de Dios, y Él escuchó su clamor, concediéndole un hijo, Samuel, quien se convertiría en un gran profeta. Esta historia nos muestra que Dios no está interesado en cómo se dicen las palabras, sino en lo que éstas cargan. La sinceridad, la fe y la entrega son más importantes que cualquier formalidad. Estos ejemplos bíblicos nos enseñan que la oración es mucho más que un acto religioso. Es un momento de profunda conexión, donde ponemos nuestras vidas en las manos de Dios y reconocemos que sin Él no somos nada. No importa si tus palabras son simples o si no sabes exactamente cómo empezar. Lo que importa es que hables con el corazón. Dios desea escuchar tu voz y quiere que confíes en Él en todas las circunstancias.
Si este contenido está tocando tu corazón, deja un comentario con lo que sientes al hablar con Dios. Y recuerda, orar es un privilegio, una forma de abrir tu alma al Creador y experimentar la paz que solo Él puede dar. En el pasaje de 1 Samuel 1, 10, 20, vemos a Ana en profunda angustia, derramando su alma delante de Dios mientras ora por un hijo. Este relato bíblico nos enseña que la manera en que nos acercamos a Dios refleja nuestra comprensión de su naturaleza. Ana, en su oración, no se apoyó en rituales ni en palabras vacías. Jesús, durante su vida terrenal, fue el mayor ejemplo de cómo debemos hablar con Dios. Frecuentemente se retiraba a lugares solitarios, buscando silencio y reverencia para orar. Incluso en su íntima cercanía con el Padre, nunca dejó de lado el respeto y la sumisión. Cuando enseñó a los discípulos a orar, comenzó con las palabras: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6, 9. Esta introducción deja claro que la oración debe comenzar reconociendo la santidad de Dios. Antes de cualquier petición, debemos exaltar quién es Dios. Esto nos enseña que la oración es un acto que requiere preparación del corazón y la mente. Este principio se refuerza en Jeremías 33:3, donde Dios promete: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo nos recuerda que Dios desea escuchar nuestras oraciones, pero espera que lo busquemos con autenticidad, fe y un corazón dispuesto a aprender. Orar no es una formalidad, sino una invitación a la intimidad con el Creador. Cuando nos acercamos a Dios con humildad, reconociendo que estamos ante el Señor del universo, experimentamos una transformación que va más allá de las palabras. Ese reconocimiento, sin embargo, no debe generar miedo, sino reverencia. Dios es un Padre amoroso, pero también es Rey. Está cerca de nosotros, pero sigue siendo santo. Encontrar el equilibrio entre intimidad y respeto es esencial para que nuestra comunicación con Dios sea realmente transformadora. Ejemplos como los de Moisés, Ana y David nos muestran que hablar correctamente con Dios significa comprender quién es Él y alinear nuestra vida a su voluntad, guiados por la fe, el amor y la verdad. La importancia de hablar con Dios, como lo enseña la Biblia, radica en el impacto que esto tiene en nuestras vidas. Cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero, permitimos que su presencia nos moldee, su voluntad nos guíe y su paz nos fortalezca. Desde el principio, Dios dejó claro su deseo de comunicarse con la humanidad. Nos creó con la capacidad única de establecer una relación íntima con Él, y la comunicación es la base de ese vínculo. Hablar con Dios no es solo un acto religioso o un hábito, sino una oportunidad para alinearnos con su voluntad, encontrar consuelo en su presencia y experimentar su dirección en nuestras vidas. Muchas personas se preguntan sobre el valor de sus oraciones o sienten que no saben cómo hablar correctamente con Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Él no busca palabras perfectas, sino corazones genuinos. Así, cuando nos acercamos a Él con fe y humildad, experimentamos una transformación que va más allá de lo que podemos comprender. Si reconocemos el privilegio de comunicarnos con Dios y seguimos el ejemplo dejado en las Escrituras, nuestra vida espiritual se fortalecerá y nuestra relación con el Creador se profundizará. La clave está en entender que orar es abrir el corazón con verdad, sabiendo que Dios nos escucha, nos guía y nos transforma. El cuestionamiento sobre ¿realmente estoy hablando con Dios de la manera correcta? Nos lleva a reflexionar sobre cómo la Biblia nos orienta para comunicarnos con el Creador.
Para responder a esta pregunta, debemos regresar a las Escrituras y comprender lo que enseñan acerca de esta interacción divina. La Biblia nos muestra que Dios no solo desea escuchar palabras, sino que anhela que nos acerquemos a Él con un corazón genuino y sincero. El Salmo 34:15 nos recuerda: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Esto revela que Dios no es un observador distante, sino un Padre presente, atento y dispuesto a escuchar cuando nos volvemos a Él con honestidad y humildad. Esta manera de acercarnos a Dios abre las puertas a un diálogo verdadero y transformador. La comunicación con Dios, según las Escrituras, comienza con la oración, pero trasciende más allá de ella. La oración no es simplemente una repetición de palabras memorizadas ni la práctica de rituales. Es la expresión viva y auténtica de nuestra fe y dependencia. En Mateo 6:6, Jesús nos enseña: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Aquí, Jesús enfatiza que la oración debe ser un momento de intimidad, un espacio sagrado donde la superficialidad no tiene lugar. En ese ambiente de silencio y reverencia, podemos abrirnos completamente delante de Dios. Un aspecto fundamental de esta comunicación es la actitud del corazón. La Biblia nos enseña que Dios no se impresiona con discursos elocuentes o palabras bonitas, sino que busca un corazón contrito y humilde. En Isaías 57:15 está escrito: porque así dice el alto y sublime, que habita para siempre y cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar alto y santo, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y para reanimar el corazón de los contritos. Este pasaje destaca que, para hablar con Dios de manera correcta, debemos dejar el orgullo de lado y acercarnos con humildad, reconociendo nuestra total dependencia de Él. Además, la fe es un elemento indispensable en la comunicación con Dios. Como afirma Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que recompensa a los que lo buscan. Cuando oramos, necesitamos creer no solo que Dios está presente, sino que nos escucha y actúa en nuestras vidas. La duda, en este sentido, funciona como un obstáculo, una interferencia en nuestra conexión con Dios. Por otro lado, la fe es el canal que nos conecta directamente con su corazón, permitiéndonos experimentar su presencia y poder. Otro punto esencial es la honestidad. La Biblia nos anima a ser completamente transparentes con Dios, sin temor ni vergüenza. Él ya conoce cada detalle de nuestras vidas, pero desea que nos abramos a Él de manera sincera. El Salmo 62:8 nos invita: confíen en Él en todo momento. Pueblo mío, derramen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Este versículo nos recuerda que hablar con Dios es una oportunidad para desahogarnos, expresar nuestras penas, alegrías, dudas y esperanzas. No necesitamos esconder nada, pues Dios es nuestro refugio, siempre dispuesto a escucharnos y acogernos. Hablar con Dios, por tanto, no es solo un acto religioso, sino un encuentro transformador. Cuando nos acercamos a Él con fe, humildad y sinceridad, encontramos consuelo, orientación y paz. La oración es el momento en que dejamos a un lado nuestras máscaras y nos conectamos con el Creador de manera auténtica. Es en este espacio de verdad y reverencia donde experimentamos la plenitud de su presencia, permitiendo que Él transforme nuestras vidas. Confesar nuestras fallas y pedir ayuda en nuestras debilidades es un aspecto esencial de la comunicación con Dios.
La oración no debe limitarse a presentar peticiones, sino que también debe incluir gratitud y alabanza. Muchas veces nos enfocamos únicamente en nuestras necesidades, olvidando reconocer quién es Dios y todo lo que ya ha hecho por nosotros. En Filipenses 4:6 se nos instruye: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este versículo nos recuerda que la gratitud no solo honra a Dios, sino que también transforma nuestros corazones, ayudándonos a reconocer las bendiciones que ya hemos recibido. La gratitud nos coloca en una posición de humildad, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. Al detenernos a meditar en las Escrituras, no solo aprendemos cómo acercarnos a Él, sino que también llegamos a comprender mejor su voluntad. Este entendimiento hace que nuestra comunicación con el Creador sea más profunda y eficaz. La Biblia nos muestra que la oración no es una carga, sino un privilegio y una responsabilidad. Dios no exige perfección en nuestras palabras, sino sinceridad en nuestros corazones. Hablar con Él es un momento sagrado en el que podemos derramar nuestras emociones, escuchar su voz y experimentar su presencia de manera transformadora. Si te has sentido distante o inseguro acerca de cómo comunicarte con Dios, recuerda que Él siempre está disponible y dispuesto a escuchar. No importa cómo te sientas o lo que estés enfrentando, el primer paso es acercarte con fe, humildad y un corazón sincero. Esta postura abre el camino para un diálogo verdadero y poderoso con el Creador. Cuando hablamos de cómo Dios espera que nos acerquemos a Él, es importante entender que este acto va más allá de una simple acción. Es un gesto de entrega, reverencia y confianza. La Biblia nos muestra que Dios, siendo santo y poderoso, espera que nos dirijamos a Él intencionalmente, con conciencia y un corazón abierto. Hablar con Dios no se trata únicamente de expresar palabras, sino de entrar en su presencia con la actitud correcta. Este enfoque no solo fortalece nuestra relación con Él, sino que también transforma profundamente nuestra manera de vivir. Si también deseas vivir una relación más sincera y profunda con Dios, dale like ahora mismo. Esto muestra que este mensaje está tocando tu corazón y nos ayuda a llevar esta palabra a más personas que necesitan escuchar sobre la importancia de una oración verdadera. Y no te detengas aquí. Suscríbete al canal para seguir aprendiendo cómo transformar tu vida espiritual y conectarte de forma real con el Creador. No pierdas esta oportunidad. Dale like y suscríbete ya. Dios desea que nos acerquemos a Él con humildad, una postura enfatizada a lo largo de toda la Escritura. En Miqueas 6:8 leemos: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. La humildad nos lleva a reconocer que dependemos de Dios, que nuestras fuerzas y capacidades son limitadas y que Él es la fuente de todo lo que necesitamos. Al acercarnos a Él con un espíritu humilde estamos declarando: Señor, no soy suficiente, pero tú sí lo eres. Te necesito. Además, la sinceridad es fundamental en la comunicación con Dios. Él no se agrada de palabras vacías ni de discursos repetidos sin significado. En cambio, espera autenticidad. Lo que importa para Él no es la elocuencia de nuestras oraciones, sino la verdad que ellas contienen. Cuando nos acercamos a Él con un corazón honesto, incluso en nuestra fragilidad, abrimos espacio para que su gracia y poder obren en nosotros. Orar con sinceridad es reconocer nuestra dependencia y conectarnos con el amor transformador de Dios. Hablar con Dios
Por lo tanto, no se trata solo de cumplir con una obligación espiritual, sino de construir una relación viva y auténtica con el Creador. Cuando nos acercamos a Él con gratitud, humildad y sinceridad, experimentamos un encuentro que nos transforma desde el interior, alineando nuestras vidas con su voluntad y capacitándonos para vivir de acuerdo con sus propósitos. La enseñanza de Jesús sobre la oración en el Sermón del Monte es uno de los fundamentos más claros para entender cómo acercarnos a Dios. Él advirtió contra las repeticiones vacías y mecánicas diciendo: y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los gentiles, que se imaginan que serán escuchados por hablar mucho. Mateo 6:7. Esta advertencia nos recuerda que Dios no está interesado en la cantidad de palabras que usamos, sino en la sinceridad con la que nos dirigimos a Él. Orar es abrir nuestros corazones de manera auténtica, sin máscaras, reservas ni formalismos vacíos. La fe también es un requisito esencial para acercarnos a Dios. Como afirma Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hablar con Dios es un acto de confianza, y eso significa creer que Él no solo nos escucha, sino que también se preocupa por nosotros y responde a nuestras oraciones. Incluso en circunstancias difíciles o en momentos de aparente silencio, la fe nos impulsa a buscar a Dios, sabiendo que Él es fiel y siempre está presente. Es la fe la que sostiene nuestra comunicación con el Creador, incluso cuando los desafíos de la vida parecen alejarnos. Además de la fe, la reverencia es otro elemento indispensable al acercarnos a Dios. Él es un Padre amoroso, pero también un Dios santo, digno de toda adoración. Acercarse con reverencia significa reconocer su majestad, santidad y poder. Esto no implica que debamos tener miedo de Dios, sino que debemos acercarnos con respeto y honor, conscientes de que estamos ante el Creador del universo. Jesús ejemplificó esta reverencia al iniciar la oración del Padre Nuestro con las palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Antes de cualquier petición, Él reconoció la santidad y soberanía de Dios, mostrándonos que la oración comienza con la exaltación del Señor. Dios también espera que nos acerquemos a Él con gratitud. Con frecuencia, nuestras oraciones están llenas de peticiones y preocupaciones, pero la Biblia nos recuerda que debemos dar gracias en todas las circunstancias. En Filipenses 4:6, Pablo enseña: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La gratitud nos ayuda a recordar las grandes cosas que Dios ya ha hecho por nosotros y nos fortalece para confiar en que Él continuará satisfaciendo nuestras necesidades. Este espíritu de agradecimiento no solo transforma nuestra oración, sino también nuestro corazón, permitiéndonos ver las bendiciones que a menudo pasan desapercibidas. Otro aspecto esencial al hablar con Dios es el arrepentimiento. Cuando nos acercamos a Dios, debemos reconocer nuestras fallas, confesar nuestros pecados y buscar el perdón. En 1 Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La confesión no es solo una formalidad, es una demostración de humildad y dependencia de la gracia de Dios. Reconocer nuestras fallas ante Él es un paso crucial para vivir una vida transformada y alineada con su voluntad. Por último, Dios desea que nos acerquemos a Él con un corazón dispuesto a escuchar. Muchas veces, nuestras oraciones se convierten en monólogos apresurados,
donde expresamos nuestras preocupaciones y seguimos con nuestro día. Sin embargo, la verdadera comunicación con Dios también implica silencio, reflexión y apertura para que Él nos hable. En el Salmo 46:10, Dios nos dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Esto nos recuerda que, al silenciarnos, podemos percibir la dirección y el consuelo que Él nos ofrece. Orar no se trata solo de hablar, sino también de escuchar, permitiendo que Dios guíe nuestros pasos y transforme nuestro corazón. Cuando entendemos cómo espera Dios que nos acerquemos a Él, nuestra comunicación con el Creador se convierte en una experiencia transformadora. Fe, reverencia, gratitud, arrepentimiento y un corazón dispuesto a escuchar son los pilares que fortalecen nuestra relación con Dios, haciendo que nuestra oración sea más significativa y poderosa. Hablar con Dios no es solo un acto religioso o un hábito rutinario, es una experiencia transformadora. Cuando abordamos la oración con humildad, sinceridad, fe, reverencia, gratitud, arrepentimiento y disposición para escuchar, creamos un puente directo entre lo humano y lo divino. Si sientes que tal vez no te estás acercando a Dios de la manera correcta, recuerda que nunca es tarde para cambiar. Dios es un Padre amoroso, siempre dispuesto a recibir a quienes se dirigen a Él con un corazón sincero. Hoy, al orar, hazlo con humildad, reconociendo su grandeza y con la confianza de que Él te ama y desea escucharte. La comunicación con Dios puede volverse más profunda y transformadora si la hacemos de la manera que Él nos enseñó. Abre tu corazón y permite que este encuentro divino impacte tu vida. Hablar con Dios es uno de los mayores privilegios de la vida espiritual, pero es común que cometamos errores que puedan debilitar esta conexión. Aunque estos errores no alejan a Dios de nosotros, ya que Él es paciente y amoroso, pueden impedirnos experimentar plenamente la relación que Él desea tener con nosotros. Afortunadamente, la Biblia nos da orientaciones claras sobre cómo corregir estos desvíos, permitiendo que nuestra oración sea más eficaz y significativa. Uno de los errores más frecuentes es tratar la oración como una obligación mecánica. ¿Cuántas veces nos encontramos repitiendo palabras sin pensar o orando solo porque es lo que debemos hacer? Jesús advirtió contra esto en Mateo 6:7. Y al orar, no repitan palabras inútiles, como hacen los gentiles que se imaginan que serán escuchados por hablar mucho. Dios no está interesado en fórmulas prefabricadas o rituales vacíos. Él desea una conversación genuina en la que podamos abrir nuestros pensamientos más profundos y compartir nuestros sentimientos sinceros. Para evitar este error, es importante recordar que orar es un diálogo, no una tarea. Es un momento de sinceridad en el que expresamos nuestra verdadera voz delante de Dios. Otro error común es buscar a Dios solo cuando necesitamos algo. Es natural recurrir a la ayuda divina en tiempos de dificultad, pero limitar nuestra comunicación a peticiones puede debilitar nuestra relación con Él. Piensa en un amigo que solo se pone en contacto cuando necesita un favor. Con el tiempo, esa relación pierde profundidad. De la misma manera, Dios desea más que escuchar nuestras necesidades. Él anhela comunión. Filipenses 4:6 nos recuerda: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La gratitud es un antídoto poderoso para este error, ayudándonos a reconocer las bendiciones ya recibidas y a cultivar un espíritu de alabanza y reverencia, además de simplemente presentar peticiones. Otro equívoco es transformar nuestras oraciones en monólogos. Muchas veces llenamos nuestras conversaciones con Dios de preocupaciones, peticiones y desahogos,
sin dar espacio para escuchar su voz. Hablar con Dios es una vía de doble sentido. Implica tanto expresar nuestros pensamientos como escuchar su orientación. En el Salmo 46:10 se nos recuerda: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Este pasaje nos invita a silenciar nuestro corazón y permitir que Él nos hable, nos guíe. Y la oración, cuando se realiza correctamente, no solo profundiza nuestra relación con Dios, sino que también transforma nuestra forma de vivir. Errores como orar de manera mecánica, limitar la oración a peticiones o no escuchar a Dios pueden corregirse al acercarnos con gratitud, sinceridad y disposición para escuchar. Recuerda que Dios no busca perfección en nuestras palabras, sino un corazón abierto y dispuesto a conectarse con Él. El Salmo 46:10 nos invita a silenciar el corazón y la mente diciendo: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Esta práctica de quietud en la oración nos ayuda a percibir las respuestas, a menudo sutiles, de Dios. Puede ser a través de un versículo que viene a nuestra mente, un sentimiento de paz o una dirección clara. Este momento de pausa permite que Dios nos hable, profundizando nuestra comunión con Él y ayudándonos a reconocer su presencia en medio de nuestras oraciones. Un error común al hablar con Dios es la falta de fe. Muchas veces oramos sin creer realmente que Él puede o quiere responder. Esto puede ser resultado de cansancio espiritual, dudas o el hábito de orar mecánicamente, sin reflexión. Hebreos 11:6 enseña: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dios desea que nos acerquemos a Él con confianza en su poder y bondad. Para corregir este error, es fundamental alimentar nuestra fe leyendo las Escrituras, recordando sus promesas y reflexionando sobre momentos en los que Él ya respondió nuestras oraciones. Estas prácticas fortalecen nuestra confianza y renuevan nuestro espíritu. Otro error frecuente es orar con un corazón impenitente. Muchas veces cargamos pecados o resentimientos que, incluso de manera inconsciente, pueden crear una barrera entre nosotros y Dios. Como declara Isaías 59:2, sus iniquidades los separan de su Dios, sus pecados han hecho que Él esconda su rostro y no los escuche. Esto no significa que Dios nos rechace por nuestros pecados, sino que estos pueden dificultar una plena comunión con Él. Confesar nuestros pecados y buscar el perdón de Dios es esencial para mantener una comunicación clara y abierta con el Creador. 1 Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Este acto de arrepentimiento demuestra humildad y dependencia de la gracia divina. Un error que a menudo pasa desapercibido es acercarnos a Dios con orgullo o autosuficiencia. Hablar con Dios requiere humildad, ya que reconocemos que Él es soberano y que dependemos completamente de Él. La parábola del fariseo y el publicano, en Lucas 18:9-14, ilustra esto claramente. El fariseo oraba con arrogancia, exaltando su propia justicia, mientras que el publicano, con humildad, pedía misericordia. Jesús concluye que fue el publicano quien salió justificado, enseñándonos que Dios se agrada de corazones contritos y no de palabras que exaltan nuestras propias realizaciones o méritos. Reconocer nuestra total dependencia de Dios es la base de una oración auténtica y transformadora. Otro error común es desistir de orar debido a la aparente demora en la respuesta de Dios. A veces sentimos que Él no nos escucha o que su respuesta tarda demasiado. Sin embargo, la Biblia nos anima a ser persistentes. En Lucas 18:1-8, Jesús cuenta la parábola del juez injusto, donde una viuda persistente recibe justicia porque insistió continuamente en su petición.
Jesús utiliza esta historia para enseñarnos a orar siempre y no desmayar. La perseverancia en la oración demuestra fe y confianza en el tiempo perfecto de Dios, además de ayudarnos a crecer en paciencia y dependencia de Él. Finalmente, evitar estos errores no significa que debamos ser perfectos al hablar con Dios. Él no espera perfección, sino un corazón sincero, dispuesto a aprender y crecer. Dios es paciente y amoroso, siempre dispuesto a escucharnos y guiarnos, incluso cuando nuestras oraciones no son articuladas de la mejor manera. Lo que más valora es un corazón que busca su presencia con humildad. Cuando se trata de hablar con Dios, la Biblia deja claro que la sinceridad es esencial. La oración no debe ser un ritual vacío ni una secuencia de palabras bien estructuradas, sino una conversación genuina entre la criatura y el Creador. Es un puente que conecta nuestro ser más profundo con el amor eterno de Dios. Para que esa conexión sea verdadera y fructífera, nuestro enfoque debe estar fundamentado en la autenticidad. Dios no se impresiona con discursos elocuentes ni con la perfección de nuestras palabras. Lo que busca es un corazón contrito, genuino y dispuesto a abrirse delante de Él. La sinceridad en la oración comienza cuando reconocemos quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Al acercarnos con un corazón sincero, admitimos nuestras debilidades, fallas y nuestra total dependencia de Él. El Salmo 51:17 lo expresa de manera profunda. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Dios no espera perfección de nosotros. Él desea transparencia. Ya conoce cada pensamiento, emoción y lucha que enfrentamos. Por tanto, la sinceridad en la oración no es tanto para informar a Dios sobre nuestras circunstancias, sino para permitirnos experimentar la plenitud de la comunión con Él. Orar con sinceridad es una oportunidad para dejar de lado máscaras, pretensiones y reservas. A menudo somos tentados a fingir que estamos bien o a proyectar una imagen de fortaleza espiritual, pero la Biblia nos recuerda que Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Jeremías 17:10 declara: Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino la mente. Él ve más allá de las palabras y apariencias, buscando en nosotros la misma vulnerabilidad que un hijo tiene con su padre. Un ejemplo claro de un corazón sincero en oración se encuentra en la vida de Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1:10-15 vemos a Ana derramando su alma delante del Señor, llorando con profunda tristeza. No se preocupó por las apariencias ni por lo que otros pudieran pensar. Su oración fue tan intensa que el sacerdote Elí inicialmente pensó que estaba ebria. Sin embargo, Dios vio la autenticidad de su clamor y respondió a sus súplicas, concediéndole un hijo. Esta historia nos enseña que la sinceridad en la oración abre el camino para que Dios obre en nuestras vidas. No se trata de impresionar, sino de ser verdaderos, permitiendo que nuestro corazón sea completamente transparente delante de Él. Dios anhela esta comunión real, donde nos presentamos tal como somos, sin máscaras, confiando plenamente en su gracia y amor. Hablar con Dios con sinceridad es un acto de confianza y humildad. Él no desea que intentemos ocultar nuestras luchas o dolores, sino que se los entreguemos con el corazón abierto. Así como Ana, cuando nos acercamos a Dios con autenticidad, Él escucha nuestro clamor y nos lleva a una relación más profunda con Él. Dios no espera que seamos perfectos ni que tengamos todas las respuestas para hablar con Él. Él acoge nuestras dudas, miedos e incluso nuestros momentos de incredulidad. Un ejemplo de esto se encuentra en Marcos 9:24, donde un padre,
desesperado por ayuda para su hijo, dijo a Jesús: «Creo, ayúdame en mi incredulidad». Esta declaración sincera tocó el corazón de Jesús, quien respondió con compasión. De la misma manera, cuando nos acercamos a Dios con honestidad, incluso en medio de la inseguridad o la duda, Él nos acoge con amor y nos fortalece. La sinceridad también es lo que nos permite expresar nuestra gratitud de manera verdadera. Muchas veces estamos tan preocupados por nuestros problemas que olvidamos reconocer las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Pero un corazón sincero busca motivos para agradecer, incluso en los momentos difíciles. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos recuerda dar gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. La gratitud no solo significa reconocer lo que ya tenemos, sino también confiar en que Dios seguirá cuidando de nosotros, incluso cuando las cosas no salgan como esperamos. Otro punto importante es la confesión. Muchas veces evitamos admitir nuestros errores o pedir perdón, pero Dios desea que seamos sinceros acerca de nuestras fallas. Nos asegura en 1 Juan 1:9 que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando somos honestos acerca de lo que hemos hecho mal, Dios no solo nos perdona, sino que también restaura nuestra relación con Él, permitiéndonos experimentar su gracia y transformación en nuestras vidas. Hablar con Dios también requiere que estemos dispuestos a aceptar su voluntad por encima de la nuestra. A veces oramos pidiendo que Él cumpla nuestros planes, pero un corazón sincero reconoce que Dios tiene un propósito mayor y que sus caminos son mejores que los nuestros. Jesús nos mostró esto en el jardín de Getsemaní, cuando oró pidiendo que, si fuera posible, se apartara de él la copa, pero dejó claro que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta actitud de entrega demuestra que confiar en Dios significa reconocer que Él sabe lo que es mejor, incluso cuando no podemos entenderlo. La sinceridad en la oración nos libera. No necesitamos ocultar quiénes somos o lo que sentimos. Dios no espera palabras ensayadas o perfección. Quiere escuchar nuestra voz real, con todas nuestras emociones, dudas y esperanzas. Cuando hablamos con Dios con el corazón abierto, experimentamos una conexión más profunda con Él. Es en este espacio de honestidad donde encontramos gracia, sanidad y transformación. Dios siempre está listo para escucharnos y responder con amor y misericordia, incluso cuando no sabemos exactamente cómo orar. Jesús también nos enseñó sobre la importancia de evitar las repeticiones mecánicas en nuestras oraciones. Él dijo en Mateo 6:7 que no balbuceáramos como los gentiles, quienes pensaban que serían escuchados simplemente por decir muchas palabras. Dios no está interesado en discursos largos o sin significado, sino en una conversación verdadera. Hablar con Él no debe ser algo automático, sino un momento especial de conexión y entrega. Él quiere escuchar lo que hay en nuestro corazón, sin máscaras ni formalismos. La oración, cuando se realiza con sinceridad, se convierte en más que palabras. Es un acto de fe y relación con Dios, donde encontramos fuerza, consuelo y dirección. Este principio nos recuerda que Dios no se impresiona con la cantidad de palabras que usamos, sino con la sinceridad que ponemos en ellas. No busca un ritual vacío o mecánico, sino una relación viva y auténtica con nosotros, donde nuestras palabras reflejen verdaderamente lo que sentimos y pensamos. Antes de orar, es importante preguntarnos, ¿estoy realmente hablando con Dios o solo repitiendo palabras por hábito o obligación? Cuando la oración se vuelve automática, perdemos de vista su propósito central:
una conexión genuina con el Creador. Imagina conversar con alguien a quien amas, repitiendo siempre las mismas frases, sin emoción ni variación. Con el tiempo, esa interacción perdería significado y profundidad. Lo mismo ocurre con Dios. Él es un Padre amoroso que desea escuchar nuestra voz auténtica, cargada de emoción, matices y pensamientos sinceros. Esto significa que no debemos orar solo por tradición, presión social o para cumplir con lo que parece correcto. En cambio, debemos buscar autenticidad en cada palabra que pronunciamos. Orar debe ser un acto de entrega, una expresión verdadera de nuestra fe, no una simple obligación. La repetición automática, además de ser mecánica, puede llevarnos a la superficialidad. Cuando oramos sin reflexionar, nos dirigimos a Dios de manera descuidada y perdemos la oportunidad de entrar en su presencia con reverencia y una fe genuina. El Salmo 145:18 nos recuerda: el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan con sinceridad. La sinceridad es lo opuesto a la superficialidad. Exige una búsqueda profunda de Dios, donde cada palabra lleve intención y verdad. No se trata de evitar repetir ciertas peticiones u oraciones, sino de garantizar que, al repetirlas, lo hagamos con fe y comprensión. Jesús nos dio un ejemplo claro de persistencia en la oración en la parábola de la viuda persistente, en Lucas 18:18. Él enseña que debemos seguir pidiendo, buscando y llamando hasta que Dios responda. La diferencia está en cómo oramos. Cuando somos persistentes con fe y propósito, honramos a Dios. Pero si repetimos palabras automáticamente, como si fuera una fórmula mágica, perdemos el verdadero significado de la oración. Un ejemplo de esto es el Padre Nuestro, una de las oraciones más conocidas y recitadas por los cristianos. Aunque muchas personas la repiten regularmente, si no reflexionamos sobre su significado, corremos el riesgo de volverla superficial. Cada frase de esta oración está llena de enseñanzas. Cuando decimos, santificado sea tu nombre, estamos exaltando la santidad de Dios. Al pedir, venga tu reino, somos llamados a reflexionar sobre cómo podemos ser instrumentos de Dios aquí en la tierra. Para que una oración como esta sea efectiva y significativa, es necesario orar con atención, con un corazón reverente y con comprensión de lo que cada palabra representa. Orar sin superficialidad también significa estar presente en cuerpo, mente y espíritu. Muchas veces comenzamos a orar, pero en pocos segundos nuestras mentes divagan, llenas de preocupaciones o distracciones. Mantener la atención durante la oración es un desafío, pero es esencial para conectarnos verdaderamente con Dios. Esto no significa que debamos ser perfectos en nuestras oraciones, sino que debemos ser conscientes e intencionales al dirigirnos a Él. Dios desea una relación auténtica con nosotros. No espera perfección, pero quiere escuchar nuestra verdadera voz, con todas nuestras luchas, dudas y esperanzas. Cuando dejamos de lado palabras automáticas y oramos con un corazón sincero, experimentamos una comunión más profunda y transformadora. Él siempre está listo para escuchar, acoger y responder con amor. Muchas gracias por ver hasta el final. Esto demuestra cuánto estás comprometido a profundizar tu relación con Dios. Y si quieres seguir aprendiendo y fortaleciendo tu fe, no te detengas aquí. Te invito a ver un video increíble sobre cómo revestirte de la armadura de Dios, un complemento perfecto para lo que hemos visto hoy. Haz clic ahora y descubre cómo prepararte espiritualmente para enfrentar los desafíos de la vida. Dios tiene más preparado para ti, así que no te lo pierdas. Mira el video ahora.